Me parece que tú vienes de Dios porque ningún hombre que no venga de Dios podría hacer estas obras. Y Jesús respondió, de cierto os digo que si no nacieres de nuevo, no verás el reino de los cielos. Hola amigos, un saludo muy especial de la comunidad, de la común unidad Generación Cristo, un grupo de soñadores que nacieron en Colombia creyendo que el mensaje de Cristo es un mensaje que merece ser vivido, pero no solo que merece ser vivido, que conviene a cada ser humano vivirlo. Creemos que Dios siempre va a encontrar las personas que desde sus inicios no son las ideales ni las perfectas como lo registró al momento de armar su equipo en cualquier tiempo de la generación de la humanidad para hacer algo. Las ofertas de Cristo siempre han estado abiertas, que el ser humano puede hacer cosas grandes y maravillosas si cree, pero Él siempre incluyó palabras como hay que hacer la tarea en tanto que dura el día. También dijo, mi padre trabaja a esta hora, yo también trabajo. Cuando leemos las escrituras de Jesús, las jornadas, las trasnochadas, las madrugadas, las amanecidas, las caminadas, las largas jornadas de un lado a otro haciendo la tarea son una prueba contundente de que el Evangelio es un binomio entre la oración y la acción para que podamos realmente tener los resultados. Así que a todos los amigos que nos ven, nos escuchan, queremos invitarles a que sigan viendo la información, compartiéndola y también les invitamos a que se animen a ser parte de esta visión global llamada Generación Cristo. Bueno, acabamos de leer un mensaje muy conocido por todos los cristianos, muy conocido. ¿Quién no sabe ese versículo de Juan 3 en la conversación con Nicodemo? Nicodemo, el tercer hombre en importancia en el Sanedrín, maestro de la ley, doctor de la ley, ilustrado, era una persona muy reputada, era, por así llamarlo, era uno de los decanos, era uno de los certificadores, porque para alguien ser rabino o maestro tenía que pasar por la escuela, por todo ese rigor, y él era uno de ellos, era un conocedor de la Torá, era un conocedor muy preciso, se sabía eso de memoria, conocía todo, absolutamente todo lo que se refería a las profecías. Decide encontrarse con Jesús en horas de la noche. De eso surgen muchas interpretaciones. Uno, porque quería no ser visto por el entorno social, que dirán, esa es una. La otra, que quería encontrarse con Jesús en un momento de quietud, donde pudiese conversar tranquilamente con él. Y eso hace que al final nos quedemos todavía con la duda, ¿cuál fue la motivación real por la cual Nicodemo decidió irse a hablar en la noche? Pueden ser las dos juntas. Entonces Nicodemo llega y entabla una conversación con Jesús, que lo pueden repasar en el Evangelio de escrito por Juan, ¿verdad? Entonces, es extraño porque Nicodemo llega conversando de una manera y parece que Jesús le respondiera de otra. Escuchen esto. Jesús dice, Nicodemo dice una cosa y Jesús responde de otra. Es como si ustedes dijeran, vamos a ir a almorzar. Y yo les respondiera, el partido es a las 5 de la tarde. Escuche, es algo similar, porque Nicodemo lo que le dice, trata de hacerle un reconocimiento a Jesús de lo que él hace, pero eso es lo que él está diciendo verbalmente. Pero dentro de sí hay una idea más poderosa que Jesús la conoce, ¿verdad? Y es, ¿cómo estoy yo? ¿Será que sí estoy bien? ¿Qué es este mensaje? ¿Cuál es mi realidad? Por eso Jesús no le responde a lo que él expresa verbalmente, sino de acuerdo a lo que está sintiendo y pensando y la verdadera motivación por la que él fue. Entonces, para ponerlo en un tono bastante claro, lo que Jesús le quiso decir fue lo siguiente. Le dijo, estás perdido, Nicodemo. Tú estás muerto, estás en cero. Llevas todos unos años en una vida religiosa. Has perdido ese tiempo. Has sido parte del modelo religioso.
no te sirve de nada, has perdido el tiempo. Si no naces de nuevo, no entras al reino de los cielos. ¿Escuchan esa expresión? Tremendo, ¿verdad? Tremendo, ¿por qué? Porque ellos saben, y los judíos sabían y conocían muy bien la profecía, ¿cierto? Pero hay una brecha muy grande, hermanos, que estará algún día a la luz en algún portal. Y es que los judíos esperaban un Mesías con unas características, solo que el cristianismo lo pintó con otras características. Entonces a ellos les quedaban muchas dudas si este era el Mesías. En las escrituras que leemos, los discípulos decían, hemos hallado al Mesías, pero seguramente el cristianismo no se ha sentado a sacar un listado. Si estamos esperando a un Mesías, ¿de dónde viene el Mesías? ¿Cuáles eran las características y el listado de lo que decía en la ley y en los libros de cómo iba a ser el Mesías? Eso no lo sabemos. Sí está, pero hay que investigarlo, ¿verdad? Hay que investigarlo. Entonces, lo que sí sabemos es que Nicodemo sí conocía muy bien la profecía. Ah, sí, Nicodemo conocía muy bien esa profecía, la conocía a profundidad. Así que él quiere verificar quién es Jesús, quién es él. Entonces, cuando él le responde que si no nace de nuevo, no nace, si no nace de nuevo, no puede ver el reino de los cielos. Está hablando de una transformación profunda. Coloca un nuevo nacimiento, ¿verdad? Es un nuevo nacimiento. Entonces, ¿qué es lo que sucede en ese proceso? Entonces en ese proceso, en ese, en ese proceso, en ese proceso, Nicodemo tiene un desafío muy grande que tiene que ver con tener los resultados. Y entonces, ayer también, hacer las reuniones presenciales es buena porque uno tiene la oportunidad de conversar y preguntar. Alguien decía, sí, es que hay algo que no funciona, porque pues, si nos dicen que nacimos de nuevo, ¿cómo es que yo sigo siendo el mismo? Y aquí hemos hablado muchas veces de eso. ¿Cómo es que yo sigo siendo el mismo si nazco de nuevo? Porque si yo nazco de nuevo, pues pensaría que Dios me cambió todo. Me cambió mis hábitos, me cambió mi forma de hablar. Pero uno escucha todavía personas que están en este camino, que se les puede salir la palabra sal de frutas en un momento de rabia. O podemos tener una actitud de egoísmo, de ira en algún momento y atacar a alguien, verbal o hasta físicamente. Se presentan peleas en los hogares cristianos y hay lesiones, las hay, hermanos. Entonces la pregunta, ¿qué quiere decir nacer de nuevo? Para que no nos sintamos tan frustrados, ¿verdad? Entonces, cuando decimos que nacemos de nuevo, pues lo que hay que hacer es entender qué fue lo que quiso decir Jesús, ¿verdad? ¿Qué fue lo que quiso decir el Señor Jesús? A ver, lleguemos a una conclusión. Un niño cuando nace, ¿qué es nacer? Pues empezar. El único que nació adulto, el único niño que nació adulto llamada Adán y Eva, nacieron grandes. Pero ahí surgió otra pregunta. ¿El pecado existía antes de comerse la manzana o no? Eso fue parte de un devocional. Porque si no existía, entonces no podían codiciar. Pero si dicen que codició, quiere decir que ya había un conocimiento de eso y en ellos ya habitaba la codicia. Son temas que el cristianismo no se detiene a pensar, pero me gusta dejárselos ahí porque en vez de estar a veces pensando en cositas, podemos dedicar tiempo a entender. Esto nos debe afianzar más a que existe un Dios detrás de esto, a pesar de los mitos. Entonces, ese es cuando nacemos de nuevo. Quiere decir que empezamos de nuevo. Así de sencillo. Entonces, tú tienes un niño cuando nace. Entonces te empieza, a ver, di mamá, mamá. A ver, di papá. Y el niño dice, pa, ay, Dios mío, aleluya. Dijo mamá, dijo papá. Tuvimos que enseñarle a hablar, ¿verdad? Tuvimos que enseñarle a hablar a ese niño. Porque él no nació hablando, ¿verdad? Entonces,
Después ese niño, como él está aprendiendo, y además él viene con de 100 a la una, todo ese aprendizaje, las actitudes que tú y yo tuvimos como padres con ellos de niños, él las fue guardando en su banco, ¿cierto? Él las fue guardando en su banco. Los sentimientos, escuchen por favor con atención, los sentimientos es el banco de las emociones. Toda experiencia que fue agradable, de asco, de temor, toda que te marcó, tu cerebro la guarda en un campito que se asemeja al corazón para hablar de los sentimientos. Y él dice, te voy a guardar esto acá para que en el día a día, cuando te ataquen, tú sabes cómo tienes que atacar. Para cuando haya una fiesta, tú sabes cómo te tienes que comportar. Son procesos. Todo eso que pasó, tú no lo elegiste, pero tú lo tienes guardado en tus sentimientos. Y para tu cerebro son dictados de verdad, son postulados. Entonces, así como el niño no sabe, y por eso cometemos muchos errores, porque no llore, no llore, no, no le dé pataleta, no se ponga de mal genio. Entonces, imagínense que nosotros los seres humanos, el miedo es algo en la escuela, cuando estamos en la escuela de la vida, escuche, cuando estamos en la escuela de la vida, entonces, ¿qué debemos hacer? ¿Qué debe hacer un cristiano cuando empieza este camino y nace de nuevo? Les pregunto. A ver, coloquen todos uno ahí si ustedes cuando se convirtieron, ustedes ya eran todo amor, todos pacientes, eran tranquilos, ya ustedes querían que les diera una pataleta, pero el Espíritu les dijo, no, porque ya tú estás secuestrado por Dios, ustedes ahora son pacientes, confiados, ¿cierto? Entonces ya surgió una pregunta. O sea, vamos a hacer una pregunta que ya la hemos hecho varias veces. Esto es muy importante para que testiemos qué entiende el cristianismo hoy. ¿Alguien aquí está lleno del Espíritu? Coloquen uno, por favor, en el chat. ¿Alguien aquí tiene el Espíritu? ¿Cierto? Entonces vamos a mirar. ¿Quién más? Vamos a mirar quiénes nos ayudan colaborando. ¿Alguien aquí tiene el Espíritu de Dios en su vida? A ver. Muy bien. ¿Quién más? A ver, ¿quién nos ayuda por aquí? Al menos que la mitad participe para... A ver, coloquen en el chat. Yo tengo el Espíritu de Dios. A ver, ¿quién nos ayuda? A ver, solo tenemos cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. ¿Alguien más tiene el Espíritu aquí? ¿El Espíritu de Dios? A ver, José Ignacio, Carito, Juan Cardona, Ricardo Fonseca, Betty, Luzmeri, Víctor, Araceli, Diana, Álvaro Cantillo, Janet, Nico, Sandra Macías, Marquito, Jenny, Daisy. ¿Alguien más tiene aquí el espíritu? Ok. Wow, los felicito. Muy bien. ¿Y cuál es el fruto del espíritu? ¿Cuál es el fruto del espíritu? Oh, ¿quién está como Sun? Entonces, miren cómo este tema de hoy nos va llevando. Este tema de hoy nos va llevando para que nosotros aprendamos a ponerle la interpretación correcta a la escritura, ¿verdad? Si yo nací de nuevo,
y Dios pone el Espíritu en mí. Es como, la palabra es muy sencilla, la palabra es como el significado de Adán. Adán en el original significa tierra, tierra que produce, tierra fértil. Entonces, si yo siembro buena semilla en tierra, pues sale buen fruto. Si yo ejercito buena semilla, sale buen fruto. Si yo ejercito mala semilla, sale mal fruto, mal resultado. ¿De acuerdo? Que es lo que estamos viendo hoy en la sociedad. Entonces, la pregunta puntual es, cuando yo nazco de nuevo y además recibo el Espíritu, yo ya no tengo que hacer nada porque yo ya quedé santificado, yo ya sé ser paciente, yo ya sé dar frutos de amor, soy tolerante, yo no pierdo la paciencia, perdono todo lo que pasa a mi alrededor, me siento tranquilo, mis emociones fluyen, tengo dominio propio, inteligencia emocional, no me siento atacado cuando hablo con alguien, tal cosa. Cierto que la respuesta ustedes la conocen. La respuesta es clara, claro, pero no teníamos el orden de las cosas. El orden es simple, es que si tú naciste hoy, debes empezar entonces a aprender a hablar. Ya, punto. Eso hace uno con un niño, ¿me lo recuerda? A ver, diga mamá, diga papá, ¿cierto? Diga, ay, tan bonito, ya dijo mamá. De otro pasito, a ver, de otro pasito, porque le estamos enseñando a caminar a ese niño. Entonces nosotros tenemos que aprender a qué. Como niños que hemos nacido, entonces Dios nos dijo, mire, yo los voy a engendrar. Vamos a leer Santiago 1:8 para que ustedes vean lo maravilloso de esto. Esto debe estar todo siempre sustentado en la palabra. Miren lo que dice Santiago. Voy a compartirles mi pantalla de este devocional hoy, porque con eso tú te vas a descansar, no vas a ver, porque a veces alguien piensa, Dios mío, yo sigo siendo un pecador, porque yo, allá todos en la iglesia sí deben ser como, bueno, perdónenme que es para dar ejemplo, todos deben ser como Consuelito, como Álvaro, yo los veo como Carito, yo los veo a ellos y ellos como que sí tienen el fruto del Espíritu, pero yo no. Yo como que ellos sí, como que hay un sentimiento, una voz que te dice, no, pero tú estás grave, porque miren esas pataletas que te dan, miren esos chicharrones que tú tienes, ¿cierto? Como que a veces nos sentimos culpables. No, queridos hermanos, lo que pasa es que no nos dieron la instrucción correcta. La instrucción correcta es que cuando nosotros nacemos, arrancamos 0 kilómetros otra vez. Claro, Dios no me va a dejar desprovisto a los 50. Si yo conocí el Evangelio hoy a los 53 años, Él me borra el disco duro. Entonces yo a los 53 años que tenga que venirme la mano Chepita, a ver, Gio, diga otra vez, mamá. Claro, cuando yo me convertí, yo no sabía decir te amo, ya se los he contado. Me costaba trabajo decir te amo. Así que yo tenía que aprender a qué? A hablar. Tenía que aprender a sentir, a amar con este mensaje. Entonces lo que hace Dios es decirles, mire, yo los hago nacer de nuevo. Ustedes pueden nacer de nuevo a través de la palabra. Cuando ustedes nacen de nuevo, para que ustedes puedan permanecer en este mensaje, yo pongo mi espíritu en ustedes, que es la misma palabra. Y esa palabra, como Adán cuando fue creado, tiene el potencial. ¿Cuál? El potencial de las obras de la carne y el potencial de las obras del espíritu. ¿Cuál quieres ejercitar? Es así de sencillo. Pero si tú ejercitas, escuchen, porque la palabra dice, y el fruto del espíritu. Entonces nos toca volver a pensar, que el cristianismo no quiere pensar fruto. A ver, ¿yo qué entiendo por fruto? Que alguien plantó una semillita, nació una matica, la cuidó, leyó, a menos que sea silvestre, la podó y con el tiempo, con un proceso, dio un fruto. Es así de sencillo, es alta plastilina. Quiere decir que yo no salgo de la noche a la mañana, habiendo sido obviamente con un mundo de, todos venimos con malos hábitos, prejuicios, pues de la noche a la mañana no lo vamos a lograr. Entonces, vamos a ser libres hoy. Ay, no me habían dicho eso, Gio. Como lo decíamos ayer, para ser conscientes, pero no para ser conchudos. Es que yo soy santanderiano, es que yo soy guajiro y en la Guajira las cosas se arreglan, es así. O yo soy paisa y los paisas, sí, mejor dicho, Virgen Santísima.
No, porque nosotros ya no somos los mismos de antes. Ahora tenemos un modelo. Mire, yo les tengo mi modelo. Yo les voy a enseñar a pensar, sentir, conversar y comportar. Por eso Jesús les dijo que aprendan de mí. Y punto. Él nos dejó el modelo. Les dijo, ustedes nacen de nuevo, yo pongo el espíritu, pero ustedes tienen, yo no, escuchen esto que les voy a decir, hermanos, que no lo predican en ningún lado. En las congregaciones están predicando que Dios te violenta tu parte cognitiva y tu parte psíquica y emocional. O sea, Dios se te mete a ti sin preguntarte y te captura, te secuestra y ya tú no puedes. Es que yo quiero ponerme de mal genio, quiero ser impaciente, quisiera pegarme una peleada, pero es que Dios ya no me dejó, me manipuló. Hermanos, ustedes lo saben. Les contaba ayer que yo en mi vida cristiana he perdido 2 veces los estribos y han sido experiencias muy feas. Yo no quiero volver a... Y me da susto a veces cuando en el día a día, a veces me siento por alguna cosa que se me presenta, como que quiero, digo, Dios mío, guárdame de volver a llegar a cometer esos errores, porque seguimos volubles. Dios nos dejó en nuestras manos esa capacidad de nosotros forjarnos esta vida. Entonces, vamos con el orden. Nacemos de nuevo. Es decir, nacemos como cualquier persona que nace, cualquier ser humano que nace, debe volver a aprender a pensar, a sentir, a conversar y a comportarse. Debemos empezar. Yo a veces me pongo a pensar en la palabra lo que hace y yo digo, a Pili le molesta esto y yo sigo haciéndolo en automático. Pues si yo quiero ayudar, llamo a Pili y a ella le molesta algo, pues yo puedo hacer un esfuerzo pequeño. Que seguro me incomoda, seguro pues yo no estoy acostumbrado porque no nací en ese modelo, ¿de acuerdo? Y como que es ahí donde la palabra nos dice, pero cede un poquito. O sea, deja ese ego, esa soberbia. Piensa porque es que te está diciendo eso. Entonces es ahí donde nosotros le permitimos. Recuerden que el Señor Jesús en algunos lugares no hizo muchos milagros. ¿Por qué no hizo muchos milagros? Pues porque la gente no creía en Él, no creía en el proceso. Entonces, nacemos de nuevo. Ay, debo volver a aprender a pensar, a sentir, a conversar y a comportarme. Ay, pero luego no me dijeron que me daban el espíritu y yo ya quedaba completo con el kit. Ahora yo soy amor, paciencia, bondad, mansedumbre, benignidad, gozo, fe y inteligencia emocional. Ay, pero no, no, yo no soy todavía nada de eso. Es porque ese es el potencial que yo puedo alcanzar, hermanos. Por favor, escuchen esto, que me parece genial. Es el potencial. Él me dice, mire, tú puedes cosechar este fruto, pero tienes que trabajar en él. Veámoslo aquí en Santiago, como dice. Dice, amados hermanos míos, estoy leyendo la carta de Santiago, dice el capítulo 1, amados hermanos míos, no erréis, escuchen, no erréis, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay ni mudanza ni sombra de variación. Quisiera centrar la atención en el 18, por favor. Él de su voluntad nos hizo nacer, porque hay muchas personas que piensan que el nuevo nacimiento es por el bautismo en agua. No, el bautismo en agua es una confesión pública, es como una iniciación que debería hacerse, ¿de acuerdo? Pero no es eso lo que hace el nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento lo hace la palabra, porque ella dice, si no nacen de agua y de espíritu. Aquí lo está leyendo, mire, esto lo pueden leer en Primera de Pedro también, que somos nacidos y renacidos por la palabra. Pero Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, la palabra, para que seamos primicias de sus criaturas. Porque casi nunca leemos el 19 sin leer este. Entonces es lo que está diciendo, como ustedes ya nacieron de nuevo, escuchen por favor, como ustedes ya nacieron de nuevo, entonces ahora en el 19 nos da el pasito a paso. Dice, por esto, ¿por qué por esto? A ver, ¿por qué creen ustedes por esto? ¿Cuál sería el orden lógico? ¿Cuál sería el hilar? ¿Cuál sería el proceso? Es decir, por ende, como ustedes por la voluntad de Dios ya nacieron de nuevo y ustedes ya son nuevas criaturas, por esa razón, hermanos, todos los que han logrado nacer de nuevo, sean prontos para oír.
porque nunca lo habíamos, yo nunca se los había mostrado de esa manera, pero ahí está diciendo, por esto, ¿qué quiere decir por esto? Pues porque ustedes nacieron de nuevo, porque la palabra los engendró y los dejó en un estadio diferente, en un campo de trabajo. Ahora hagámonos nuevamente la versión de Cristo. Esto me parece sencillo y además fascinante porque yo ahora entiendo con razón. A mí me habían dicho que yo nacía de nuevo y yo ya era San Gio, pero no, San Gio no. A San Gio le han dado 10.000 pataletas desde que se convirtió en todos estos años. Lo que no me habían dicho era que yo, por la fe, con mi propósito, yo debo colocar un propósito con mi intención, con esfuerzo, con conciencia, orando a Dios, ayúdame, Señor. No orando, Señor, que Pili y que Tefi sea buena gente. Dios mío, ayuda a que María Eugenia Sepúlveda se vuelva buena gente, que Ricardo Suárez deje de ser así, que todos los que están allá, que reciban. No, hermanos, no. Señor, examíname. Miren la oración del publicano, hermanos. La oración del publicano, la del fariseo era que el Señor cambia a este señor del lado que es terrible, un vil pecador. Él no es como yo sí soy consagradísimo ya. Y la verdadera oración es, Señor, mírame, mírame, Señor. Se dice que se miraba y decía que no era digno. ¿Qué dice la oración? Dice, ¿cuál de los dos salió justificado? Pues el que oró por lo correcto, porque tú no puedes hacer que alguien sea justificado. Tú no puedes hacer, Señor, que se vuelva buena gente, que es que allá mis hijos están en una pelea todos los días. Oremos para que Dios vaya y les invada la mente y el corazón. Hermanos, no somos capaces nosotros de hacer eso. No crean que las cosas de Dios funcionan así. Hay que ir a decirles a esos hijos, hijos, cuando nos reunimos, venga, les presento este mensaje. Venga, yo les digo cómo es que funcionan las cosas. Obviamente para esto les sabíamos haber dado ejemplo, porque si yo como matrimonio cristiano no fui ejemplo, ellos van a decir, ¿qué me viene usted aquí con esos cuentos, papá, si usted se la pasa rezando y empatando? Eso es una coherencia, esto es un desafío. Por eso les he dicho que el diablo es una ameba, en comillas. Abro comillas y cierro comillas. Si fuera así como lo han pintado en comparación con mis desafíos personales. Miren esto, hermanos. Hacedores. No crean que los musulmanes ni los masones escribieron la frase, hacemos lo que creemos. Ahí está en la palabra. Hacedores de la palabra. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre, ¿cierto? Las palabras todo hombre incluye a las mujeres, porque hoy en día con esta filosofía y mordazas toca decir todo hombre y toda mujer, porque si no juzgamos, ¿no? Si hacemos así, vamos a terminar siendo millones y millones. No, estuve leyendo un artículo de lenguaje y dice, no, está bien decirlo así. Todo hombre y toda mujer, ¿no? Todo Adán involucra a los dos, hombre y mujer. Todo hombre sea pronto para oír. Escuche, wow. Esto lo hemos repetido. Yo me lo he repetido y me lo he repetido. Yo digo, sí. Y les contaba a unos amigos que esta semana en un supermercado perdí el control porque una niña ni me ignoró. Recuerden que a nosotros no nos gustan que nos avergüence ni que nos ignore. Así que se me fueron los pies, les tengo que contar. ¿Por qué? Porque la niña, le dije, ¿puedo pagar aquí? Y la niña ni me miró, ni me miró y yo iba así de afán. Entonces volví y le dije, señorita, ¿puedo pagar aquí? Y me dijo, no ve que estoy. Claro, seguramente la niña también venía de la casa con todos sus conflictos. Entonces yo le dije, pero si tan solo me hubiese contestado, pues yo hubiese sabido, le respondí. Wow, o sea que me di cuenta que todavía estoy lejos de ser eso. ¿Sí? Perdemos el control en el día a día con alguien con la esposa, con el esposo, con el hijo, con el compañero, con el jefe, con el vecino, con el que va en la vía del carro. Todavía estamos haciéndonos. Claro que lo reconocí y antes de salir fui y le dije, señorita, le quiero pedir perdón porque la hice sentir incómoda. Pero ¿quién hizo eso? ¿Quién me puso eso? Me avergonzó. Es lo que dice que ese espíritu nos dice, uy, qué feo te viste, Gio. Qué feo, qué arrogante. Claro,
¿Por qué? Porque como uno va y compra, entonces uno cree que tiene el poder, entonces la niña tiene el derecho. Entonces, eso sucede en micras de segundo. Nos estamos haciendo, hermanos. Por eso no podemos estar diciendo, Señor, que Pili deje el mal genio, que Daniel y Tefi. No, Gio, yo te tengo en la mira, Gio. Te tengo en la mira. Es a ti donde yo voy a colocar mi artillería pesada. Y el otro 20 sí, que día me estaba acordando de cada uno de ustedes. Pero yo no puedo estar diciéndole, Señor, que Martica Arango deje de ser así, que Sandra Macías ya no vuelva a ser así, que ellos se vuelvan consagrados, que ellos hagan la obra, que ellos pongan los recursos, que ellos hagan, que traigan la obra. No, hazte cargo de tu vida, Gio, y punto. Les aseguro, hermanos, que en lo que yo he venido entendiendo este mensaje, nunca lo habíamos leído desde el 18 completo. Como ustedes ya nacieron de nuevo por la palabra de verdad, como ustedes ya empezaron una novedad, por esta misma razón, pues a ustedes no les puede seguir dando la misma pataleta, la misma gritería, a toda hora criticando, juzgando, peleando, diciendo, usted siempre es así. Mire lo que dice acá, tan sabio. Todo hombre sea pronto para oír. Es decir, que lo que está diciendo es que yo debo siempre, y aquí, escuchen hermanos, escuchen esto con mucha atención. Aquí aplica el segundo principio, el primer principio de Jesús, el segundo, humilde. Cuando yo soy humilde, yo escucho. Cuando soy arrogante, pero yo no soy arrogante, yo no soy arrogante. Bueno, evalúalo. Jesús dijo, aprendan de mí que soy manso y humilde. Cuando soy manso, es una persona que ha logrado encontrar en Cristo el modelo y no se siente atacado automáticamente por algo. No cree que el mundo está conspirando con él, como les conté que la niña que no me atendió me hizo poner de mal genio. Es decir, ¿por qué? Porque no fui manso ahí. No fui, debí haber sido manso. No, yo quise reclamar mis derechos. Decía, señorita, pero si usted me hubiese dicho, no, ¿cierto? Entonces yo ya no fui libre ahí en ese momento, quiero contarles. No fui libre. A pesar de que yo pude haber cantado libre, tú me dices, no, no fui libre porque yo dejé que ella me tomara el control, que la circunstancia me controlara. Esa emoción me controló y le dije, señorita, pero si usted me hubiese dicho, o sea, yo quería que, es que usted no sabe que yo soy importante, señorita. Sí, yo tengo la razón, señorita. Eso te pasa con tu esposa, con tu esposa, con tu hijo, con todos. Nos pasa en el día a día. Por eso esta palabra es, si tú eres humilde, empiezas a escuchar. Yo empecé a entender esto. En una conversación que sostenía una vez con Pierre y dije, Dios mío, yo soy muy arrogante y sigo siéndolo. O sea, hermano, aquí no nos vamos aquí a decir, yo todavía les quiero contar que los aventajo a ustedes en muchas de esas cosas que yo les digo que ustedes, que todos debemos dejar, yo sigo todavía siendo arrogante, todavía sigo siendo injusto, todavía me doy cuenta de eso, pero ahora soy consciente, digo, claro, yo no escuchaba a Pile. Es más, tal vez no escucho a mis hijos en muchas ocasiones, ¿cierto? Claro, viene una cosa que dice, "Oh, es que podemos ser amigos con los hijos, sí, claro que sí, pero los hijos hay cosas que no ven, que nosotros vemos. Y en su momento ellos que nos juzgan y nosotros también podemos cometer errores o injusticias. Estamos metidos en vivir eso como tener un poco unas bolas de cristal en el día a día haciendo malabares y tenemos que ponerlas a cuidarlas todas para que no se nos caiga ninguna. Pero miren esto tan hermoso. Para poder oír hay que ser manso y humilde, tranquilos. He estado en reuniones, a veces me pongo en práctica a tres personas hablando con un reclamo o algo y una altera, pero pues calmémonos para entender cómo sacamos provecho. Es aprender a tener dominio propio, ese fruto tan maravilloso que está allá. Bueno, bueno, no voy a subir la voz, pues déjame escucharte para entender por qué te estás sintiendo incómodo. Hermano, esto es una maestría del ser. Ese es el fruto del Espíritu, pero el Espíritu no te va a hacer esto. Él te da el camino, la ruta y el apoyo, pero tú debes decidirlo y decir, sí, yo sigo siendo soberbio. Yo no sé escuchar. Yo quiero reaccionar de una vez. Apenas me están, ¿saben por qué crece tanto las escuelas de psicología y el coaching? ¿Quieren saber por qué? Creo que lo dije ayer.
porque las personas necesitan ser escuchadas. Y uno en la casa no escucha ni al esposo ni a la esposa, uno no lo escucha. Que mi amor, que cómo te parece que estoy sintiendo miedo. Oiga, pero usted otra vez con esos benditos miedos. ¿Usted cuándo va a dejar esos miedos? Digo, no, pero es que yo no sé cómo dejarlos. Como no nos escuchamos porque no tenemos esa tolerancia, esa capacidad de vaciarnos, de ser mansos, para decir, bueno, te voy a escuchar con mucha atención. Hermanos, yo les digo la verdad. Esta palabra hace milagros porque yo he venido dando pequeños pasitos en eso. Yo digo, ¿cómo alguien como yo, tan soberbio, tan arrogante, con tanto ego, todavía sea capaz de... Que él me haya hecho consciente de eso y que me ponga a pensar, Gio, tú estás fallando ahí. Da un pasito. Pablo dice, yo todavía no pretendo haberlo logrado, pero yo sigo en esto, porque esto me encanta, porque le voy a dar herramientas a Pili también, a mis hijos, a todos. No sabemos que un día alguien se levanta con demasiadas luchas y desafíos. Entonces, pronto para huir significa morir un poco. Escuchemos qué hay detrás de eso. Pronto para huir. Y más que la Reina Valera es un poquito extraña. Es que pronto para huir, ¿eso qué quiere decir? Que estés dispuesto a escuchar, que tengas una actitud de escucha. O sea, no a entrar a defenderte de una vez. Una palabra que se llama ahí toda rara, ralentizar la respuesta. En un grupo me preguntaron cómo hacíamos para gestionar las emociones y les quiero contar que tengo un manualito para eso. ¿Cómo hacerlo? Porque uno ve que a Pablo se le iban las luces también. A Pablo se le pegaban las luces cuando se pegaban sus maquinaditas. Entonces, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar. Hermanos, recuerdo mucho a Eduardo porque Eduardo dice que casi todos los conflictos que se presentan en el día a día son por comunicación y estoy muy de acuerdo. Pero la comunicación tiene un componente, el emocional, el depósito que hay en el corazón, porque la comunicación es simplemente un medio. Pero yo cuando hablo, yo no hablo como un loro sin sentido, yo hablo de algo que tengo dentro de mí, porque la escritura dice que de la abundancia del corazón habla la boca, que el hombre bueno de su buen corazón saca buenos tesoros. Yo no puedo darte lo que no tengo, lo que enseña Jesús en sus evangelios. Dice, una fuente de agua amarga no puede dar agua dulce, una fuente de agua dulce no puede dar agua amarga. Esto es una cátedra impresionante, el mejor taller de comunicación asertiva que yo he encontrado es este que está acá, porque la mayoría no habla, porque a nosotros nos dan, las empresas dicen, ay, queremos contratar un taller de servicio al cliente para que los empleados se vuelvan buena gente, para que sean pacientes y tolerables. Eso es botar la platica a la basura, porque sin que pase lo de arriba no va a suceder nacer de nuevo, hermanos. No va a pasar. Nosotros vamos a estar bien hasta que se nos presente un momento de tensión y nos tome control. Y entonces saquemos el muértigo que está dentro de nosotros. Tardo para hablar, no voy a hablar. Yo me he propuesto eso, hermano. Miren lo que les estoy contando que me pasó estos días. Tampoco fui grosero, no fue que la maltraté, pero me di cuenta que yo todavía me dejo tomar control. Todavía me dejo tomar control de mis emociones, porque siento que mis derechos, manso y humilde es que no tengo derechos. ¿Qué pasa cuando es una lógica espiritual? No nos vamos a volver víctimas aquí. O sea, es un equilibrio, ¿de acuerdo? Entonces, se, demórate un poco en responder, ponlo en práctica, ponlo en práctica. A ver, voy a poner en práctica a escuchar. ¿Por qué es que mi esposa me dice eso? ¿Por qué es que mi esposo me dice eso? ¿Por qué es que mi papá, bueno, creo que no hay muchos jóvenes hoy aquí, ¿por qué es que mi papá me dice eso? ¿Por qué es que mi hijo me dice eso? ¿Por qué? ¿Cuál es la razón que me lo dice? Escucho primero, porque ya naciste de nuevo. Tú no naciste sabiendo escuchar porque te convertiste. Te van a dar los mismos, las obras de la carne están ahí. Escuchen, las obras de la carne, y cuando uno se convierte al cristianismo, a este mensaje, las obras de la carne y las obras del espíritu están al mismo nivel. La que tú entrenes va a crecer. Si tú haces morir la carne, el espíritu se fortalece. Si tú haces morir el espíritu y fortaleces la carne, efectivamente, por eso son buenos los ayunos. ¿Para qué es bueno un ayuno? No para decirle a Dios lo que uno quiere, sino para uno elevarse, ejercitar esa parte espiritual,
tener claridad, entender la palabra, conocer el propósito de Dios, saber la dirección, tomar decisiones sabias. ¿Ustedes recuerdan que David ayunó una vez? Recuerden, si ustedes recuerdan que David ayunó una vez por un hijo y si ese ayuno, la respuesta que él recibió era la que él quería. A ver, coloquen uno si conocen la historia y respondan. ¿David recibió en este ayuno lo que él pidió? Siempre me gusta sustentar eso porque de pronto alguien puede decir, entonces uno, ¿para qué ayuna? ¿Para qué ayunamos? ¿Alguien aquí ha leído la historia? Bueno, tenía, cuando David tuvo el primer hijo con Bexabe, fruto del pecado, ese hijo murió, ese niño enfermó. Y lean la escritura. Dice que David se fue a ayunar ahora por ese niño y se rasgó los vestidos, se cortó las venas allá en el templo orando. Pero el niño murió, el niño murió. Por eso el cristiano tiene que aprender a entender que no todo es sí. Pero eso ya estaba en la Biblia, Salomón lo dijo. Un día lloras, un día ríes. Un día pierdes, un día ganas. Hermanos, les digo que si yo fuera el ministro de Educación, esa sería la cátedra número uno para todo niño que llegue a un colegio. Hijo, vas a llorar. Y en la casa, un día le digo que sí y un día le digo que no. Es que yo no puedo decirle a mi hijo que no porque él va a creer. Hermanos, la neurociencia nos ha enseñado hoy algo tremendo. Si le dices siempre a tu niño sí, mostrándole un mundo perfecto, casi que lo estás mandando como un lisiado emocional. Por eso esos niños hoy se suicidan, porque no, las amigas fueron a viajar y yo no fui, yo soy la más miserable. Mi amiga se compró el iPhone 75 y yo no soy la más miserable. El amigo que no fue y no fue a pasear a no sé dónde, él se cree miserable porque siempre desde el helado sí, 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 sí. No, hermano, esto es una pedagogía, hacernos una vida. Es una pedagogía, pero nosotros no sabíamos esto. Yo no tenía este conocimiento cuando concebí a mis hijos. Qué bueno que esto lo pudiésemos compartir cada vez más a estos jóvenes que están pensando en casarse, en formar un hogar. Que este es un reto y es un desafío, pero que podemos construir. Entonces, para concluir el mensaje de hoy, nos fuimos 2 horitas en este mensaje, tuvimos una conversación. Dice, y tardo para airarse. Wow. Y eso se puede, Gio. Escuchen eso. Piensen en ustedes. ¿Qué significará? Primero, vamos a aprender a escuchar. El Señor, yo no escucho, me cuesta un trabajo escuchar a alguien. Es más, me están diciendo y yo ya estoy buscando la respuesta. Esa es la primera prueba si sabes escuchar. Si estás queriendo responder siempre, es porque todavía no sabes escuchar. Para escuchar hay que vaciarnos y ponernos en una condición de manso y humilde. Te escucho, eres importante para mí. Yo creo que este fue uno de los milagros que Dios hizo conmigo para aprender a escuchar a Pili. Pero creo que pasaron muchos años, pero muchos, muchos diría. Yo diría que eso de hace muy poquito tiempo que yo conscientemente he empezado a entender eso. Antes no lo entendía. Así predicar allá y fuera y todo el mundo, y no, hay cómo predica de bonito. No, son actitudes que nosotros debemos cambiar conscientemente. Escuchar es vaciarnos, es morir al ego, es pensar, déjame saber por qué piensas así. Y ponemos toda la atención para entender. Eso es empatizar, eso es amar al prójimo. Tardo para hablar. Uy, hermanos, ¿sí les ha pasado que uno a veces, la esposa, el esposo, el hijo, el hermano, el vecino, el compañero nos dice algo y ya nosotros estamos que yo le digo porque no, tranquilo, te estás haciendo. Entonces, no voy a contestar de una vez. Hermanos, ustedes supieran los milagros que se logran. No voy a contestar ahora. Voy a quedarme un poquito callado. Voy a dejar que pase un momento y que mi cerebro tenga un poco de oxígeno para poder reaccionar de la manera correcta. Pero tardo para irarse. Ué, ese sí es un desafío. Ese es un desafío. Y tardo para irarse no quiere decir que a mí no me suceda nada dentro de mí, sino que yo no reaccione por eso. Porque como dice aquel gran hombre, Víctor Frank, el escritor del hombre, el libro El hombre en búsqueda de sentido, tú no vas a poder controlar absolutamente nada de lo que pase en el exterior. Pero si te lo propones y trabajas en ello,
si vas a poder controlar cómo reaccionas ante lo que sucede en el exterior. Entonces, amigos y hermanos, nacimos de nuevo, vamos a repetirlo. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra. O sea que nacimos de nuevo. Entonces Pablo dice, por eso como ustedes ya nacieron de nuevo, ahí lo leen en el 19, entonces ahora tienen que cambiar la forma, ya deben hablar de acuerdo a ese nuevo ser que nació. ¿Y cuál es ese nuevo ser que nació? Pues la figura de Cristo que está en la mínima expresión. ¿Y qué tienes que hacer? Pon en práctica estas tres. Escucha, no seas emocional al contestar y gestiona tus emociones. Es decir, aprende a pensar, a sentir, a conversar y a comportarse. La paz del Señor, mis amados hermanos.